Me parece, yo tengo una postura muy particular en torno a la extradición, que se ha reflejado en los trabajos que tengo en la materia. Y es que me parece que la extradición parte de una premisa que se equivocaba. Y no solamente en México, en el mundo. Y es que la extradición es un procedimiento administrativo. Y seguramente muchos de ustedes que se han acercado a la extradición han escuchado esto. En realidad es una premisa, no es un principio, es una premisa, yo lo veo así, de donde se van a desenvolver los distintos principios de la extradición. Yo critico mucho esa postura porque al decir que se trata de un procedimiento administrativo, básicamente quedan fuera, es una manera muy cómoda de las autoridades involucradas, que en el caso de México normalmente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, PGR cuando tiene algún interés al respecto, y el Poder Judicial de la Federación, para desechar, digamos, o menoscabar los derechos de la persona. Entonces, si decimos que es un procedimiento administrativo, en automático todos los derechos del debido proceso penal quedan excluidos, ¿no? Pero esta postura, o con esta postura se pierde de vista que en realidad la persona está siendo detenida, ¿no?, por 60 días. Nos quejamos, y con mucha razón, de los 40 días del arraigo. Aquí son 60 días en los cuales la persona está detenida. Y inclusive durante el tiempo de la detención están muy restringidos muchos de sus derechos. Yo sé que la doctora Elba va a hablar de los derechos humanos, entonces no me voy a meter mucho en eso, pero sí quisiera desdoblar esto en algunos de los principios básicos de la extradición, pero no quería dejar pasar este asunto, que es un procedimiento administrativo y que creo que en el cual se desconoce que, ahora sí ya le voy a hacer caso al moderador, los objetivos de la extradición en realidad son penales, ¿no? Porque pueden ser uno de dos: ejecutar una orden de aprehensión en el extranjero, ¿no?, básicamente es eso, o que se ejecute una sentencia cuando esta ya fue una sentencia penal, cuando esta ya fue emitida por el juez, ¿no? Entonces, en ambos casos, la persona sale del territorio, ¿no?, y para ser efectivo el derecho penal nacional, entonces, pues lo buscamos y utilizamos estas herramientas, o la herramienta de la extradición, para que las autoridades extranjeras auxilien en la localización de la persona y pueda cumplirse ya sea la orden de aprehensión o la sentencia, dependiendo del momento en el cual se haya dado la fuga. Hay algunos principios básicos de la extradición. El que creo que más me gusta es el de la doble criminalidad. Digo que es el que más me gusta porque yo hice mi tesis doctoral sobre el principio de legalidad penal y creo que está muy vinculado al principio de legalidad penal. La doble criminalidad básicamente nos dice que la conducta tiene que ser delictiva en ambos países. En el país que solicita la extradición, que lo conocemos como el estado requeriente, y el estado requerido, que es donde se encuentra la persona. Y yo digo que es una expresión del principio de legalidad penal porque la conducta tiene que ser delictiva, aquí de manera extraterritorial, pero a final de cuentas delictiva, o dicho de otra manera, o al revés, si la conducta por alguna razón no se considera que debe ser penalmente sancionable, delictiva, entonces no tiene por qué iniciarse el proceso de extradición. Esto, sin embargo, se ha flexibilizado y ya hablamos más bien de categorías, no de delitos en particular, sino, por ejemplo, voy a mencionar uno al azar: delitos contra la salud, ¿no?, que casi no se dan en materia de extradición.
¿verdad? En realidad, como el 90% de los casos de extradición en los que Suárez está involucrado en México tienen que ver con este tipo de delincuencia organizada y todos los anexos y conexos del tema. Pero así nomás, ya especificar si se trata de cultivo, distribución, compra, venta, etcétera, ya es lo de menos. Ya es lo de menos, se ha flexibilizado mucho este principio. Está también el principio del delito político. Antes había muchas prohibiciones a la extradición en materia de delitos, de la naturaleza del delito, que si se trataba de un delito religioso, fiscal, militar, y el único que realmente ha sobrevivido durante los años de evolución de la extradición es el delito político, la prohibición para extraditar por delitos políticos. Y estos pueden ser delitos que son netamente políticos, ¿no? Como los que están en el Código Penal Federal de rebelión, motín, sedición, etc. Pero también aquellos que pueden estar vinculados, que son delitos en principio ordinarios, pero que tienen una motivación política. El ejemplo típico de un caso que yo recuerdo es, por ejemplo, cuando un miembro del ejército republicano irlandés mata a un policía británico. No es un simple homicidio, ¿no? Si esa persona va a ser extraditada al Reino Unido, hay un componente político de su lucha armada que se tiene que tomar en cuenta posiblemente para negar la extradición. También está el principio de especialidad, que por cierto ha sido muy mencionado últimamente con los casos de extradición que se han suscitado en México como país requiriente, en donde en realidad la persona solamente puede ser procesada por los delitos que son materia de la extradición. Esa es la regla general. Entonces la persona, si se solicita la extradición, digamos, por homicidio, solamente puede ser procesada por ese homicidio, ¿no? Claro, existen algunas excepciones a esto, por ejemplo, cuando el Estado requirente, el Estado requerido da la autorización para que el Estado requirente, digamos, haga distintos procesos, pero este trámite se tiene que dar para que se puedan iniciar unos procesos penales. Y por último, y otro de los que más me gusta también, es la prohibición de extraditar a nacionales, ¿no? Y aquí creo que hay una leyenda urbana que vale la pena desmentir en este momento. Nosotros tenemos la idea de que México extradita a sus nacionales por una sentencia de la Suprema Corte, curiosamente en materia de delincuencia organizada, y para abrir la puerta para que los narcotraficantes pudieran ser extraditados a Estados Unidos. Pero esto en realidad es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque también esto depende de cada tratado de extradición, y es una peculiaridad de la extradición. Se maneja de forma bilateral en la mayoría de los casos, porque cada situación va a ser distinta con cada país. Entonces, pues nuestra relación con Estados Unidos implica que sí vamos a extraditar, hay un deseo de extraditar a los narcotraficantes mexicanos. Pero, por ejemplo, Francia, que es muy celosa y muy protectora de sus ciudadanos, tiene una cláusula expresa que dice no se extradita a los nacionales. O sea, el tratado bilateral de extradición México-Francia impide la extradición a nacionales. Y esto tiene su razón de ser, no es un mero capricho, porque puede implicar someter al nacional a un proceso que le es extraño. Y esto pudiera violar el debido proceso. Vamos a darle la vuelta a la hoja. Es exactamente la misma razón por la cual existe el derecho a la asistencia consular, para facilitarle los medios y familiarizar a la persona de los procedimientos que se van a seguir en su contra en el extranjero. Porque si la persona va a ser sometida a una extradición, no puede tener esos mismos derechos que si ya se encuentra en el país donde va a ser procesada.
¿no? Y ahí sí le damos el derecho a la asistencia consular. Este, digamos, es un pequeño panorama, algo crítico, pero un pequeño panorama de los principios rectores de la extradición. Entonces, pasa a mí. Muchas gracias. Ahora le pediremos a la maestra Elba Jiménez Solares nos explique algo sobre derechos humanos, extradición y eso. Parte precisamente de cuándo habría que negar la extradición. Muy bien, muchas gracias. Y continuando, siguiendo la misma línea de lo que mencionábamos, que cuáles son aquellos principios que rigen en materia de extradición. Agregando y abonando un poco a lo que comenta Javier, me parece que el mismo procedimiento de extradición en sí, al día de hoy, es un derecho humano. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque el hecho de que a una persona le reclamen para que sea entregada a otro país, de alguna forma permite un cierto nivel de protección. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque si solamente pidiéramos a una persona y esta persona inmediatamente se entrega sin hacer un mayor análisis de por qué se le está requiriendo, podríamos ponerle, por ejemplo, en peligro de vida, ¿no? Que se le aplique la pena de muerte, lo que ya comentó también el doctor Javier Rondé, si a lo mejor es un perseguido de carácter político, pues bueno, esto abonaría mucho a que muchas personas pues, lo que buscan es que a través de una solicitud, de una petición de entrega, pues tan fácil me obvio todo el procedimiento de extradición y a lo mejor en lugar de irme a un procedimiento de extradición me voy a un procedimiento de deportación, ¿no? Me voy por la vía de una infracción administrativa de que no justifica su legal estancia en un país y eso pues da motivo entonces a una deportación. En otros casos, ¿qué podría ser? Bueno, me ahorro el procedimiento de extradición y lo declaro una persona non grata, lo expulso y también a través de esta figura puedo fácilmente hacer la entrega de una persona. Entonces el procedimiento de extradición en sí puede ser también visto al día de hoy, yo considero, como un derecho humano, o sea, el derecho de poder ir ante una autoridad, aunque sea esta de carácter administrativo, como ya se dijo, en donde tengo que, pues de alguna forma, al tener un abogado, acreditar que pues a lo mejor no hay elementos suficientes para presumir que soy responsable y la razón por la cual se le está reclamando, donde se me alega la probable o la posible condición de un ilícito, pues no hay tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es importante. Otro elemento muy relevante al día de hoy es que el mismo procedimiento de extradición y los tratados de extradición que ustedes hacen una revisión están en su mayoría pues regulados por principios fundamentales y principios básicos, son normas básicas de derechos humanos. Ya se dijo aquí el principio del debido proceso, pero también están otros principios como el ne bis in idem, lo que es la cosa juzgada. ¿Y qué quiero decir con eso? En un momento dado, por ejemplo, si una persona se le reclama y se alega de que esta persona, por el delito que se le está pidiendo, ya fue juzgado en territorio del país, pensamos estado requiriente es el que pide y el estado requerido es al que se le pidió, o sea, si ya fue juzgado el estado requerido, pero sí en funciones o criterios que ha establecido la misma Corte Interamericana, tratándose de violaciones graves a derechos humanos, esta sentencia puede llegar a considerarse pues no válida conforme a estos estándares porque lo que se busca es evadir una responsabilidad en su momento, propiciar una impunidad, sería una excepción al principio del ne bis in idem. Y además, en función de que la extradición internacional es una forma de cooperación procesal internacional y una forma de cooperación internacional en el ámbito penal, surge, en opinión de la misma Corte Interamericana, en la jurisprudencia, contra Colombia, por ejemplo, se dijo que el hecho de que se proceda a la extradición, esto puede a veces también contribuir a generar impunidad. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, es que a lo mejor yo no lo quiero juzgar o quiero evitar que se continúe con una investigación por violaciones graves a derechos humanos y entonces lo extradito para evitar que aquí se continúe con esa investigación. Ese podría ser también un supuesto. El otro es de que, bueno, ya lo entregué, ya procedí a la extradición y alego que solamente por los delitos por los cuales se le pidió, que es el principio de especialidad. O sea, me pediste por 3 delitos, solo por esos 3 delitos podrá ser juzgado. Pero si esos delitos
y de la información que se tenga no corresponde o tiene vinculación esos hechos con violaciones graves a derechos humanos, yo creo que aquí el principio de especialidad no estaría operando de manera tan tajante. Yo creo que aquí hay una obligación misma incluso de los estados de que en un momento dado este principio de especialidad no tenga que ser aplicado y respetado de manera absoluta. Todo esto en aras de proteger, de tutelar derechos más fundamentales. Pensando en el caso de las víctimas. Las víctimas, pues, ante la falta de un juzgamiento por una persona que es responsable por violaciones graves a derechos humanos, esto puede propiciar pues, a la larga impunidad y que las víctimas no reciban en ese momento ni siquiera el acceso a la justicia y la reparación del daño. Creo que en ese sentido, el mismo procedimiento de extradición, les decía, se enmarca dentro de este contexto de los derechos humanos. Y al día de hoy, el fundamento principal para el caso del Estado mexicano pues es la reforma constitucional del 10 de junio de 2012. ¿Qué pasa en esa reforma constitucional? Establece en el artículo primero que es obligación de todas las autoridades de investigar, de proteger, de perseguir, de castigar violaciones graves de derechos humanos. Y es una obligación de todas las autoridades en todos los ámbitos, y considerando aquí que en el procedimiento de extradición participan lo mismo autoridades del Poder Ejecutivo como autoridades del ámbito jurisdiccional, pues ellas por supuesto que están obligadas a proteger y respetar estos derechos humanos, cada una en el ámbito de su competencia. Y en ese sentido, el mismo procedimiento de extradición internacional pues podría ser visto como un acto jurídico que tiene una traducción y puede tener una trascendencia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y se enmarcaría en ese aspecto dentro de las normas de derechos humanos que lo mismo aplican en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y regresando al caso de México, pues decimos que las normas de derechos humanos que están contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, son ahora parte de nuestra Constitución. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que todos aquellos tratados de extradición donde se establecen una serie de disposiciones relacionadas con el mismo procedimiento de extradición, con todos los derechos que tiene el mismo sujeto o la persona que va a ser extraditada, pues le aplican. Pero además de eso, tenemos el resto de catálogos de derechos humanos que están contenidos en diversos tratados internacionales. Para empezar, pues la Convención Americana, y además de esos tratados, bueno, buscando una interpretación mucho más amplia, pues podría ser hasta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de organismos supervisores de derechos humanos, pensemos en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pensemos en resoluciones mismas de la Relatoría para Desapariciones Forzadas, pensando en gran, digamos, cantidad de normas jurídicas que a día de hoy nos rigen. Y otra también que nos aplica en materia de extradición internacional, pues son las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, en lo particular en el caso sobre la interpretación de relaciones consulares, el famoso caso Avena, que ya todo el mundo recordará, donde hay un deber de las personas en su momento, aun cuando sean extraditadas o siendo un extranjero que va a ser extraditado, deben de recibir una asistencia consular. O sea, al día de hoy el procedimiento de extradición no lo podemos ver solamente acotado a lo que serían las normas específicas como la ley de extradición o los tratados de extradición, sino además complementarlo con diversas normas en materia de derechos humanos que estarían pues ya rigiendo, ya regulando y obligándonos también a hacer un desarrollo mayor de cuáles serían aquellos catálogos de derechos humanos, por un lado, de la persona que se va a extraditar, como por el otro lado, de las víctimas que también en su momento les pudiera importar el sentido del otorgamiento o la negativa, ¿no?, de la resolución de extradición. En este sentido, pues bueno, sí se vuelve bastante complejo, yo diría, al día de hoy, o debiera de ser un estudio muy complejo por parte de las autoridades jurisdiccionales que participan en la valoración del procedimiento mismo de extradición e incluso de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar o no la procedencia de una extradición. ¿No tiene tiempo? Muchas gracias. Como verán, la extradición fue un tema muy álgido hace 20 años, cuando fueron las extradiciones de banqueros mexicanos y también cuando ocurrió la famosa extradición de Ricardo Miguel Cavalli.
todo ese tipo de cosas despertó muchísimo interés en el tema, volvió un letargo y creo que en las últimas semanas pues obviamente ha habido muchísimas personas sometidas a este tipo de procedimientos, ya sea desde México hacia otros países o de otros países con México. Por lo cual le pediré a la doctora Sara Pérez Caspariano, quien me da mucho gusto recibir aquí en la CIPE, nos cuente algo sobre el procedimiento. Muchas gracias, encantada por estar aquí con ustedes. La primera vez que llegué en la CIPE en el año 93, me trajo un señor que ya falleció, Álvaro Buster Briceño, un gran penalista, y en aquel momento yo ni calculaba que me iban a invitar a una conferencia así, que iba a tener un público tan lindo, tan respetable y tan paciente. Miren, yo creo, con el mayor respeto de otros criterios que he oído, sí coincido con la doctora, de que se trata de la extradición como tal de un derecho humano, porque hay una protección impresionante. No es igual que te deporten o que te expulsen a que te sometan a un procedimiento cuya naturaleza jurídica es, según yo, mixta, porque no es puramente administrativo, ojalá me equivoque, pero yo creo que dentro de este procedimiento hay un círculo, hay una primera parte donde sí se interviene por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando hace el formal pedido, vamos a decir así. Luego, y pues ahí obviamente es un trabajo muy arduo de PGR, sobre todo para integrar todo este formal pedido. Antes de esto, pues bueno, está la orden esta de retención, vamos a decir, ahí es Poder Ejecutivo, por vía diplomática, o cada tratado tiene su particularidad, pero eso luego, ya en la fase de extradición pasiva, o sea, dentro del Estado requerido, con la ley interna del Estado requerido, que en el caso mexicano es la ley de extradición internacional, en el caso de Guatemala también tiene sus propias normas, en el caso de Italia también tiene, ahí interviene el Poder Judicial, o sea, va a ser un juez el que emite una opinión técnica en cuanto a si procede o no, en esa etapa judicial, que aunque a veces no se le da mucha importancia, pero sí puede ser un medio de, como de, vamos a decir, de orientación al ulterior paso, que es otra vez que el juez, toda vez que el juez emite la opinión técnica en base a de que sí o no procede la extradición, pues eso pasa nuevamente al Ejecutivo y en definitiva finalmente es el Ejecutivo el que decide la entrega. O sea, en México ese es el sistema, en Guatemala ese es el sistema, en Italia también es el sistema. Tengo entendido que en Estados Unidos es más judicial, o sea, es más del juez el que decide, ¿no? Entonces, para mi criterio es un procedimiento de naturaleza jurídica mixta. Recuerdo el caso que decían de Ricardo Miguel Cavallo, había el juez que dio la opinión técnica en cuanto a la extradición de Cavallo a España, que fue un hito en la historia de la extradición, pues dijo sí, y el Ejecutivo dijo sí. Bueno, muchas veces coincide, otras veces no. En definitiva, como decía la sabia doctora ex ministro de la Corte, Olga Sánchez, dice, pues mire usted, Sarito, la extradición es un acto soberano, o sea, Poder Ejecutivo es el que finalmente decide. Me decía ella, y yo, pues sí, doctora, pero también el Ejecutivo un poco oye la opinión técnica del juez, y en la parte judicial pues hay una audiencia donde se le tiene el derecho el señor al abogado, interviene de alguna manera en esa audiencia, hay un ministerio público de ahí, del Estado requerido, y pues hay un juez. Entonces, bueno, ese es nuestro criterio, pero podemos seguir platicando acá, mi colega, el querido Javier. Otra cuestión, ya derivado de esto de que es un acto soberano, pues aquí el aspecto jurídico va de la mano con las relaciones políticas que en un momento dado existan, independientemente de que el tratado, por ejemplo, permita la extradición de nacionales de manera discrecional, porque sí está de manera discrecional, pues puede ser que en un momento dado, si el Estado requerido no ve mucha seguridad, ¿sí? Seguramente si hay un mexicano que Venezuela está pidiéndolo, seguramente México no lo va a entregar en este momento histórico, a lo mejor en otro momento sí. Seguramente en este momento si la República de Cuba, mi patria de origen,
pidiera a algún mexicano y lo permite ese tratado del año 30 y pico con vigencia, seguramente México va a ser muy cauteloso, aunque el juez emita un criterio de que sí proceda a la extradición, el Poder Ejecutivo ahí, de manera soberana, pues va a tratar de proteger a su nacional. ¿Por qué? Porque en esos países, con el mayor respeto, no hay la cantidad de garantías y derechos como tiene México y otros países ya de sistemas democráticos. El caso de Francia, bueno, estoy de acuerdo y sé que hay un celo muy fuerte de protección de sus nacionales. Entonces, el caso del tema de la extradición, pues ahí es una cuestión muy soberana. Sin embargo, si la política va bien, si las relaciones son de luna de miel, como lo son aparentemente ahorita con Guatemala, y aparentemente ya vamos a ver el caso de, no voy a mencionar nombres, pero bueno, en Italia hay una situación, Estados Unidos acaba de, junto con México, ¿no?, de hacer como un acuerdo, un joint, que no sé si ustedes lo vieron, seguramente sí, del día 19 de abril, o sea, hay un acuerdo que se hizo entre el señor procurador mexicano, el señor procurador norteamericano, porque México aparentemente no va a pedir nada a Italia, ¿no?, ni va a pedir pizza, ni lasaña, nada, sino va a esperar, ¿no?, la decisión de Italia, soberana, hacia Estados Unidos, y luego probablemente Estados Unidos, a lo mejor estoy diciendo cosas de locura, pero soy académica, no soy política ni funcionaria de PGR, a lo mejor posteriormente, porque el tratado lo permite y con la anuencia de Italia, puede ser que Estados Unidos, de manera temporal, entregue a México a esa persona. Eso está permitido por los tratados. O sea, la cuestión de la entrega temporal la establece el Tratado México-Estados Unidos en el artículo 15. Chequen el protocolo, hay un protocolo que se firmó en el año 97 a posteriori del tratado, y también existe la entrega temporal con el Tratado México-Italia. O sea, no hay ningún conflicto aparentemente. Entonces habrá que ver en qué lugar primeramente se procesa a la persona, ¿no?, si en Estados Unidos o en México, y ya luego, como es temporal, se entrega a Estados Unidos. O sea, después que se vea por aquí, lo van a entregar nuevamente a los Estados Unidos. Ya son intereses. Hay una regla que es muy discrecional en cuanto a la concurrencia de solicitudes. Sí, ese es otro principio muy importante. La primera regla es cuando un Estado es requerido, y hay varios estados que pidieron, que no es este caso porque ya que hubo un arreglo en el de Italia y Estados Unidos, pero ahí primero hay que estar a lo que dice el tratado. Pues si hay tratado, pues le voy a dar prioridad a quien tiene el tratado firmado conmigo. Si no hay tratado, bueno, pues entonces ahí ya voy a ver en cuanto a la gravedad del delito, o sea, cuál es el delito más grave, si en el lugar o si en el otro lugar de las 12 demandas o solicitudes de extradición. También se toma en cuenta, bueno, el lugar donde ocurrió el delito. Esa es otra prioridad, otra regla ante el concurso o cuando hay concurrencia de solicitudes. Obviamente, ahí opera el principio de levis locum actum, o sea, el lugar, el juez del lugar donde ocurrió, o sea, se atiene al principio de territorialidad, que pues así se plantea también en el Código Penal Federal, artículo 1, o sea, cualquier persona en territorio mexicano que cometa un delito, pues la prioridad, ¿quién la tiene? Pues el juez mexicano. Eso es una cuestión ya muy natural. Entonces chequen lo del concurso de demandas, eso también hay reglas y cada tratado tiene reglas muy propias, y la ley interna mexicana, que es la ley de extradición internacional, también para cuando es el procedimiento de extradición pasiva, pues el juez mexicano ahí va a tomar en cuenta este tipo de reglas. Entonces con Guatemala hay relaciones excelentes. Probablemente, si el formal pedido va hacia allá con todos los requisitos de la identidad de la persona, su domicilio, los hechos, ¿sí?, que se corresponden con una tipicidad, con un tipo penal, las leyes aplicables, pues ahí es un trabajo muy arduo de esa, vamos a decir, carpeta de solicitud formal o de formal pedido. Cada tratado tiene todos los requisitos o plantea todos los requisitos para que ese formal pedido pues prospere en el estado requerido y finalmente
finalmente tenga éxito y esa persona sea entregada. Yo recuerdo, ustedes googleen, que son los reyes de la estrategia electrónica, googleen el caso de México de Enrique Gorriarán Merlo. Es un argentino que fue deportado en el año 95 hacia Argentina. Fue un terrorista, metió un atentado en un cuartel militar en La Tablada, y él estaba aquí con documentación, y a ese señor lo correcto era que se le hubiese seguido, que Argentina hubiera solicitado a esa persona en extradición. Sin embargo, como era una cuestión política, Menem y Zedillo se pusieron de acuerdo, y Menem le dijo: compañero, necesito a el pelado Gorriarán, y así lo mandaron para allá. Le pusieron cadena perpetua y ya luego lo pusieron en libertad, porque ya en la época de Fox, Castañeda ahí hizo su arreglo para que admitieran a la hija del pelado con una entrevista con Fox. Entonces, pues, ahí se violó un derecho humano de Enrique Gorriarán Merlo. No sigo, pero googleenlo. Gracias. Muchísimas gracias. Como verán, ya tenemos un panorama de cuáles son algunas aristas dentro del proceso. Como una decisión soberana, si es su naturaleza jurídica, judicial, netamente administrativa, mixta, híbrida, etc. Me gustaría invitar a los miembros de la mesa para que nos expusieran en un minuto cada quien qué opinan de expulsar o deportar para evitar el procedimiento de extradición. Bueno, en realidad creo que pues la postura que ya expresaron la doctora Sara y la doctora Elba la comparto plenamente, con una quizá ilesa, ¿no? Yo diría que en el proceso de extradición lo que pasa es que se brinda garantía de audiencia, ¿no? Donde efectivamente ahí se pueden dar o hacer valer todos los derechos, ¿no? Ahora, es cierto que se ha utilizado la deportación o la expulsión. A mí una vez el Instituto Nacional de Migración me dijeron la plana y me dijeron: no es deportación, es expulsión. Entonces, bueno, pues llamemos la expulsión para estos casos problemáticos como el que mencionaba la doctora Sara. Lo hemos visto también con miembros de las FARC, ¿no? Y lo hemos visto también con miembros de ETA, ¿no? Y que obviamente lo que tienen todos estos casos en común es que son casos muy políticamente cargados. Y viene a colación el ejemplo que vi del Ejército Republicano Irlandés. Imagínense que en un procedimiento de extradición diga un etarra: es que yo soy un perseguido político, o que un miembro de las FARC diga lo mismo. Bueno, quizá ahorita ya no tanto, ¿no? Pero en su momento diga eso. Obviamente es un problema que todos los involucrados, los dos países involucrados, prefieren evitarse, ¿no? Y entonces es mucho más sencillo expulsar a la persona. Aquí solamente también una acotación: como es la expulsión del país, solamente podría proceder en contra de extranjeros, ¿no? Entonces una persona que se busque en un tercer país, como se da muy frecuentemente como en la relación México-Estados Unidos, no funcionaría esta mecánica. Aunque por ahí recuerdo el caso de un narcotraficante que le buscaron hasta por debajo de las piedras un acta de nacimiento. García Abreu, hasta por debajo de las piedras un acta de nacimiento de Texas, precisamente con esa misma intención. Y también hay otra figura. Por eso son tan populares las alternativas, lo que yo denomino, y no es el mejor término, pero alternativas a la extradición, porque justamente se evita este foro que es la extradición para hacer valer los derechos. La expulsión es una, pero también algo que parece ser que ya cayó en desuso, que es los secuestros transfronterizos, y también otra figura que también tuvo su auge hace unos años, que son las entregas extraordinarias, ¿no? Que practicaba Estados Unidos con los presuntos terroristas, aunque eso no nos tocó a nosotros, pero sí en Europa, que son mecanismos precisamente para evitar la extradición. Y aquí creo que vemos claramente por qué los estados tienen un incentivos para evitar la extradición, por lo que decía la doctora Sara y la doctora Elba, porque el proceso de extradición se da una garantía de audiencia y se hacen
no se pueden hacer valer cuando se utilizan estos otros tipos de mecanismos. Gracias. Sí, obviamente a los estados, en cierta medida, en mucho, les conviene expulsar y deportar. Eso les facilita incluso seguir con una buena relación con el estado que les está a lo mejor pidiendo. Como les decía, el caso del fallecido por causa de algo que finalmente fue indultado por el gobierno argentino porque ya estaba él en huelga de hambre. Ese caso, que es un terrorista, además, muy famoso, no solo por el atentado que metió allí en el cuartel aquel, sino porque es el autor del atentado en contra de aquel señor que se llamó Anastasio Somoza en la ciudad de Paraguay. Un comando dirigido por él le dio muerte. Bueno, a los estados sí les conviene expulsar o, en su caso, deportar. Para extranjeros, como decía el doctor Abad, los abogados que preferimos, pues que a nuestro cliente se le someta a el procedimiento de extradición por todas las ventajas que tiene. No está bien para nada, y a veces los estados son cómplices de los secuestros transfronterizos que hablaba el doctor. El caso de Álvarez Machain, que llegaron, creo que era un dentista, allí a Guadalajara o algo así, llegaron unos agentes de la DEA en contubernio, creo que con federales, y había federales también, perdón a la Policía Federal, la que respeto mucho, pero bueno, así fue en aquellos años. Agarraron a ese señor y se lo llevaron, igual que se llevaron a Gorriarán de Tepoztlán, donde estaba allí viviendo, con documentación migratoria y todo, y lo agarraron, lo metieron en unas camionetas y se lo llevaron al hangar de PGR, lo montaron en un avión y vamos. O sea, eso le quita la totalidad de los derechos de defensa, de audiencia, de debido proceso, porque en definitiva, el procedimiento de extradición no es un juicio de culpabilidad, no es un juicio de reproche, sino es sencillamente un procedimiento muy especial donde se decide en la etapa judicial si una persona debe o no ser extraída de donde está y llevada a donde se está pidiendo. Gracias. Bueno, sí, para complementar lo que aquí se dijo, realmente el optar entre una extradición por darle la figura bajo la deportación o bajo la expulsión, estaríamos ante también un cambio de situación jurídica del sujeto. Si ya se dijo aquí, ¿qué puedo expulsar? Puedo expulsar no nacionales, expulso extranjeros. Luego entonces, como extranjero, derivado de la reforma de 10 de junio de 2011, en el artículo primero, pues se establece también que los extranjeros tienen derechos humanos. Y en esa reforma de 10 de junio de 2011 se modificó el artículo 33 de la figura del extranjero pernicioso para posibilitar, incluso también con la reforma que hubo el 6 de junio de 2011 en materia de amparo, para posibilitar ahora el amparo contra este tipo de decisiones. Entonces, realmente ya al día de hoy diría yo que tampoco es tan fácil optar por una expulsión, tal vez pudiera ser un poquito más sencilla que una extradición, pero sí la expulsión aún así requiere, para aplicar el 33, pues litigarlo por lo menos por la ley de amparo. Por lo que hace la deportación, entonces estamos ante un sujeto que ha adquirido la calidad, lo estamos considerando también como un migrante, que se ha internado en territorio del Estado en una calidad irregular. Les comento que en materia de migrantes, antes el incursionar en un país y la debida documentación era un delito, pero ya no es delito en México. Y es una situación irregular, lo que implica pues una infracción a disposiciones de carácter administrativo, migratorio, pero aún así le alcanza un catálogo de derechos humanos como migrante, aún encontrándose en una situación irregular, le asiste pues gran parte de los derechos humanos que corresponden en su calidad de ser humano, como simple particular, pero también como migrante. Y entre ellos el principio más importante es el del non-refoulement o la no devolución. ¿Qué significa este principio del non-refoulement? Pues implica que yo no me voy a regresar del país de donde vino, porque esto lo podría poner en peligro también de muerte si se acredita en un momento dado o él durante este procedimiento en el que se le pretende hacer la deportación de que él está en peligro de vida, pues tiene derecho entonces a solicitar tener otra calidad. ¿Cuál es esa calidad? Pues la de refugiado, mejor, y de que pues entonces se le dé una especie
especie de protección que le llamamos nosotros en materia migratoria la protección complementaria, y por esa razón pues ya no se ha devuelto, no se ha regresado al país de donde vino, lo cual pues también se vuelve una dificultad, porque entonces ya no lo voy a extraditar, ahora resulta que hasta por cuestiones humanitarias a lo mejor estaría yo como Estado obligado a darle una protección especial y me aplica el principio de no retorno, lo cual pues también se vuelve una situación bastante pues, delicada. En materia de deportaciones, chequen que no hay un término, o sea, está en la estación migratoria el extranjero indocumentado, que como decía la doctora, no es delito, en todo caso, pues hay una calidad X en un limbo, está ahí, y no hay un término legal que se le imponga al INAMI para decidir qué va a hacer con esta persona. Usted se encuentra en la estación migratoria, chorros indocumentados, ahí por tiempo indefinido, y pues ahí pues lo que hemos hecho en muchos casos de extranjeros en esa situación es el amparo, incluso antes de la reforma del 15, la del 15 por expulsión por extranjero pernicioso, ¿no? Sería muy prudente a lo mejor pues que hubiera en la doctrina una definición de qué cosa es pernicioso, o un catálogo de características para que me denominen pernicioso, porque en materia migratoria también voy a hablar en lenguaje coloquial, se le metía mucho miedo a extranjeros, por ejemplo, en caso de matrimonios de un mexicano con una extranjera latinoamericana, etc., el marido la amenazaba, le decía, voy a ir a migración para que te apliquen el 33. Y la pobre señora, fuera lo que fuera, mujer mala, como dice, ¿no? Como mujer buena, pues ella se atemorizaba. ¿Qué cosa era el 33? Era en los años 90 el terror, todavía sigue siendo el terror. Y se los dice a una que llegó aquí como hija de buena vecina, a mí nunca me metió, ¿no? Yo vine como académica y así. Pero yo conocí muchos casos de paisanas y paisanos míos casados con señoras de acá, que recurrían a mí como abogada, oye, que me van a meter el 33 porque dice mi mujer está celosa. Y yo, oye, tú tranquilo, que el 33 es para asunto político y es directamente el presidente. Entonces, tú tranquilo, tú cuando te digan el 33, ríete de ella o ríete de él, porque sí era una cuestión horrible, todavía lo sé. Gracias. Muchas gracias. Yo nomás quiero contar una anécdota. Con las anécdotas se aprende teoría. Con esto de que comentaba Elba, me acordé de un caso que leí de un juez estadounidense que justamente, como decía la doctora Sara, en Estados Unidos es un procedimiento más judicializado, que negó la extradición de un ciudadano de Túnez para ser extraditado a Túnez, ¿no? Precisamente porque el sistema procesal Túnez quizá no sea el más garantista, podría ser sometido a tortura, quizá lo comentaba la doctora Elba, que podría ser una causal para negar la extradición, y negó la extradición a Túnez. El problema es que esta persona, este tunecino, estaba detenido en Guantánamo. Entonces, estaba como atrapado entre dos mundos, ¿no? Le negaron la extradición, donde quién sabe qué tipo de proceso iba a ser, pero lo dejaron en Guantánamo, ¿no? Donde obviamente pues estaba siendo sometido a ¿cómo le decían? Por lo menos datos crueles, por lo menos. Entonces, realmente la lógica del juez también, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Bien, uno de los temas más interesantes dentro de la extradición, cuando el prófugo no corrió mucho, cuando no dio tiempo de que huyera muy lejos y obviamente que no se le investigara tanto, es precisamente por lo que se inventa la regla de especialidad o sus excepciones. ¿Podría platicarnos al respecto también, pero ahora en el sentido inverso? Muy bien. Ya había comentado al respecto en el caso del principio de especialidad. Se supone que una persona es extraditada y es extraditada del
juzgado de un procedimiento en donde se le reclama por determinados delitos, y estos determinados delitos que son los que condicionan el hecho de que la persona sea entregada a otro país y que sea solamente juzgada por esos delitos. Digamos que, bueno, ahí podría considerarse como una garantía para el extraditado. El problema es que en algunas situaciones también se ha dado que no necesariamente, o sea, sí son respecto a los mismos hechos, pero no necesariamente esas mismas conductas están consideradas o están tipificadas como delitos. Y entramos en otro problema de la cuestión de la tipicidad, perdón, por vincular esta cuestión de la especialidad con la de la doble incriminación. ¿Qué quiero llegar a esto? Que la regla, o al menos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido en el sentido de que si hay violaciones graves a derechos humanos, el principio de especialidad no necesariamente tiene que ser del todo respetado. Porque si nosotros nos limitáramos a considerar que solamente fue efectuado por determinados delitos, pero esos hechos están relacionados con violaciones graves a derechos humanos, en aras de evitar una impunidad, en aras de que las personas que son víctimas de este tipo de violaciones graves no se queden sin o se ubiquen en una situación de denegación de justicia, es importante entonces que se lleve a toda su investigación. Máxime también si ese Estado tiene o cuenta con la información necesaria, cuenta con los elementos. ¿Por qué? Pues porque al final de todo, el procedimiento de extradición, como lo señalábamos, es visto como una forma de cooperación internacional. Es con miras a un fin último, que es acceder a la justicia. De ahí que este principio no debería de ser considerado tan rígido. Es que la regla de la especialidad en los tratados pues tiene algunas excepciones. O sea, yo el otro día estaba escuchando en la radio una entrevista que ofreció el doctor, seguramente ahora él va a decir algo parecido a lo que yo vi, muy interesante, muy respetable. Si ustedes checan, cada tratado de extradición plantea regla, pero es que toda regla tiene excepción. Entonces no hay ningún problema de que si yo en el formal pedido, yo como Estado requiriente, en el formal pedido, digo, pues mire usted, lo pido por a este fulano, y en el formal pedido viene con todos los hechos, la tipicidad, lo pido por cohecho, lo pido por enriquecimiento ilícito, lo pido por peculato, tengo que aportar hechos, tipicidad, normas del país requirente y elementos, datos de prueba. ¿Sí? Lo pido por cohecho, repito, lo pido por enriquecimiento ilícito, lo pido por peculado, lo pido por lavado de dinero, lo pido por delincuencia organizada y además por desaparición forzada de personas. Si alguien entiende lo que estoy hablando, sabe a lo mejor de más o menos de quién, ¿no? Entonces, si yo, ¿qué le convendría a lo mejor al Estado requirente? Bueno, ¿cuáles son las pruebas más sólidas? O sea, no me voy a aventar con todo para no, luego que no me tachen por la regla de especialidad, no me voy a aventar con todo esto. Pero pues a lo mejor por la desaparición forzada de personas es un delito imprescriptible para el Estado requirente, o sea, para México, por ejemplo. Bien, ya luego voy a decir también lo que les voy a transmitir, que seguro ustedes saben más que yo, lo que dijo Juan Manuel Portal, ¿sí lo conocen? Juan Manuel Portal es auditor superior de la Federación, y en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en uno de los casos que ustedes tienen interés, que dijo él, bueno, yo soy auditor de la Federación Superior de la Federación, pero bueno, yo la verdad, mire, si alguien toma recursos públicos y los pasa a una cuenta con base a una factura y después los sacan en efectivo y se los regala a un X de un partido, dice, uy, qué difícil está de comprobar eso. Así lo dijo en un medio de prensa que aquí lo tengo, de fecha 25 de abril. Entonces, pues ya él está diciendo, no, yo no sé, eso pues se lo aviento a los de inteligencia financiera. O sea, qué difícil y ardua la labor del fiscal o de la persona de la Procuraduría que esté en el área de extradición ahorita preparando esta carpeta. Bien, entonces ya yo tengo que saber como autoridad de Estado requirente quién me conviene más y cuál es el delito que donde más solidez tengo. No me voy a aventar con todo. Pues mire, casi todos los tratados dicen la misma redacción. Regla de especialidad. Este es el de Guatemala con México. La persona reclamada que ha sido entregada
entregada de conformidad con este tratado, no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la parte requiriente. O sea, ya que se lo hayan entregado a México, va a ser un logro, va a ser un triunfo, ¿no? Ese día todos celebraron y tal, cuando se lo entregue. Por un delito, podrá ser entregada por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición, ni tampoco será extraditada a un tercero, reextraditada a un tercer estado, a menos que toda regla tiene una excepción, ¿no? A menos que, ahí vienen las excepciones, y luego al final te dice, bueno, pero sí podrá ser reextraditada con la autorización del estado requerido. Si se lo entregaron a México y a lo mejor aparecen otros elementos en un tercer estado, y ese tercer estado me lo pidió, sí se puede, siempre y cuando el estado requerido originalmente diga, bueno, pues sí, hay que entregar información y hay que fundar, hay que motivar, ¿sí?, para que ese estado quede tranquilo. Entonces, pero esta es una excepción. Bueno, sí podrá violarse el principio o regla de especialidad, que no, siempre y cuando este fulano, ya aquí, dice, no haya abandonado el territorio de la parte requiriente, o sea, de nosotros, dentro de los 60 días naturales siguientes a estar aquí, o que hubiera estado en libertad de abandonarlo y no lo hubiera hecho, ¿no? Es por ejemplo, ahí hay, o que haya abandonado el territorio de la parte requiriente después de su extradición y luego regresó voluntariamente. O sea, si se abandonó voluntariamente y se abandonó, se fue y luego regresó, a lo mejor en ese lapso hizo algunas cosas típicas, antijurídicas y probablemente culpables. Ah, bueno, ahí sí cabe, ¿no? Yo sé que ustedes llevan 10 en penal. No, hombre, sí es una maravilla. Sí me entiendo, o sea, sí hay una regla de especialidad, pero yo estoy de acuerdo y me adelanto a lo que probablemente va a decir mi colega Javier, en que pues toda regla tiene su excepción. Gracias. No solamente eso, muchas veces las excepciones son más importantes que las reglas, ¿no? Bueno, en realidad creo que no hay mucho que agregar en materia de especialidad, quizás solamente el hecho de que yo creo que un caso como el que alude, sin mencionar el nombre de la doctora Sara, creo que puede resultar especialmente complejo en cuanto al principio de especialidad, porque estamos hablando tanto de delitos federales como estatales, ¿no? Entonces aquí la regla de especialidad está sujeta a ambos ámbitos, ¿no? Tanto al federal como al estatal, y eso implica a su vez una colaboración estrecha entre las autoridades estatales con las autoridades federales para la petición de extradición. Ahora, a mí me sorprendió mucho en esta entrevista a la que alude la doctora Sara, que me preguntaban si esto era un problema, ¿no? Y pues como, pues no, creo que la doctora Sara y yo estamos de acuerdo en que no le veo ningún problema, porque inclusive hasta podría ser una medida para ganar tiempo, ¿no? Bueno, pido la extradición por lo que tengo ya más seguro y voy armando el caso por otras cosas que después solamente le solicito a Guatemala la autorización, la autorización para continuar nuevos procesos. Pero me llamó mucho la atención porque yo creo que este tipo de situaciones se da, como ya también se aludía, cuando la relación bilateral es buena, y yo tenía la impresión de que la relación bilateral con Guatemala pues es muy buena, ¿no? Pero si en realidad existe esa preocupación, es porque a lo mejor la relación no es tan buena, ¿no? Y por eso han dicho las autoridades de PGR que quieren armar el paquete de delitos lo más completo posible, ¿no? Porque bueno, yo la verdad, por lo menos desde el punto de vista estrictamente jurídico, no veo necesidad de hacer eso, porque se pueden ir aumentando los delitos, y si la relación es buena, pues Guatemala no tiene por qué negar los procesos por ulteriores delitos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, no hago ninguna afirmación más que eso, me llama mucho la atención, pero creo que es un punto que hay que cuidar
lado porque la relación bilateral con Guatemala, uno, pero también lo que pueda acontecer con los delitos de fuero estatal, de fuero local, que tendrían que añadirse también a la petición de extradición o en su defecto agregarse posteriormente. Y no sé si por ser gobiernos de distintos partidos no lo quieran agregar después, pero bueno, pero sí son cosas que llaman la atención y especulaciones, creo que hay que decirlo así, pero que surgen de este tipo de pronunciamientos por parte de PGR, ¿no? ¿Por qué plantear la extradición por todos los delitos por lo más completa posible? Por último, extraditar implica un procedimiento híbrido donde había una negativa de ciertos derechos. ¿Cuál es el margen de defensa y en qué esa sería la primera pregunta, y la otra, en qué le beneficiaría a un sujeto allanarse a una petición de extradición? Y si tiene dos peticiones, defenderse en una o allanarse a la otra. Eso se los dejo ver. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que para mí, yo entiendo desde el punto de vista estrictamente normativo, hay procedimientos híbridos, ¿no? En donde participa el Poder Ejecutivo con una intervención del Poder Judicial, como en el caso mexicano, el Poder Judicial de la Federación. Pero a mí me parece, y esta es una opinión personal, que el procedimiento de extradición debería ser 100% judicializado. ¿Por qué? Porque creo que a esto también hemos aludido a lo largo de la exposición. Hay muchos intereses políticos que pueden estar en juego. Entonces, puede ser un arreglo entendido el principio de reciprocidad, pero de una manera poco sana, ¿no? De que, bueno, hoy te entrego a fulanito y tú mañana me entregas a, ¿no? Y cuando los arreglos y el énfasis está en los intereses estatales, el individuo y por lo tanto los derechos humanos pasan a ser muy claros. Entonces, a mí me parece, y no es garantía, pero a mí me parece que si el proceso se judicializa y lo sacamos de la decisión del Ejecutivo, por lo menos estos intereses que puedan tener los órganos políticos pasan a lo opuesto, pasan a segundo plano, ¿no? Y creo que esa podría ser una expresión sana de la división de poderes. Ahora, siguiendo con las preguntas que hacía el doctor Nava, ciertamente en principio podríamos pensar que efectivamente el procedimiento de extradición favorece a la persona, porque entre otras cosas que puede hacer, puede alegar lo que no se puede hacer cuando hay una expulsión, pues quizás hasta lo más básico, ¿no? Que no es la persona requerida, ¿no? Puede alegar, por ejemplo, que el delito ya prescribió, lo cual no se puede hacer. O sea, creo que si lo contrastamos con la expulsión queda muy claro que prescribió, que no hay doble criminalidad, que ya fue procesado, ¿no? Por ese mismo delito, es decir, que se actualiza el principio de nebis in idem, ¿no? Que efectivamente es un delito político por lo que se le está siguiendo, es decir, todo lo que hemos visto como limitantes a la extradición se pueden alegar en un proceso de extradición, lo cual no sucede en otro tipo de procedimientos. Ahora, ¿en qué le beneficiaría a la persona allanarse? Y aquí nuevamente, y como se dan en cuenta, hay que salir un poco de las cuestiones netamente jurídicas, me parece, ¿no? Y creo que este es un ejemplo de ello, porque a final de cuentas, si se allana, está renunciando a su garantía de audiencia y está renunciando a la posibilidad de alegar todas estas limitantes a la extradición. ¿Por qué se allanaría?
bueno, me parece que esto puede ser en realidad un arreglo, ¿no?, entre el Estado requirente y la persona, ¿no? O sea, es que allánate y vamos a arreglarnos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Recuerden que en muchos casos pueden estar estos mismos delitos sujetos a un criterio de oportunidad, ¿no? Ya no es absoluta la acción penal, entonces puede haber ahí algún tipo de negociación. Esto quizá no es tan patente en México, pero sí en países como Estados Unidos, donde puede haber otro tipo de, digamos, es más flexible el ejercicio de la acción penal. No lo veamos en el caso de Guatemala, al cual hemos aludido, pero pensemos, por ejemplo, en los casos de los narcotraficantes que van a Estados Unidos, ¿no? Quizá le pueda convenir al narcotraficante allanarse porque, pues, a lo mejor negocia que no lo van a poner en una prisión de máxima seguridad, ¿no? Que allá son terribles, ¿no? Básicamente los meten en un y no lo sacan, ¿no? O puede negociar cierto tipo de privilegios, igualmente en el buen sentido de la palabra, durante la detención, o a lo mejor la entrega de ciertos bienes, ¿no? Muchos de estos narcotraficantes tienen bienes en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos los quiere, entonces, bueno, ¿sabes qué? Vamos a negociar en cuanto a la parte económica. Entonces, todos estos factores que sí, muchas veces, sobre todo dependiendo del sistema de justicia penal, creo que el sistema norteamericano favorece este tipo de negociaciones, podrían alentar a que la persona se allane al procedimiento de extradición. Pero sí, en realidad el sistema es mucho más rígido, salvo que veamos un caso concreto, ¿no? Un caso concreto donde se puedan dar circunstancias muy particulares, pues en realidad se está renunciando a la garantía de audiencia y a todo lo demás negativas para extraditar, que yo considero que también son expresiones de distintos derechos humanos. Es lo que se me ocurre, pero seguramente la doctora Sara y la doctora Elma pueden, tienen otras ideas. Por eso tú eres de mi equipo. Vamos a ver, los casos estos donde yo podría, como extraditurus, alegar la situación de delito político está un poco limitado si fuera caso de terrorismo, porque como ustedes saben hay una convención internacional en materia de terrorismo que expresamente dice que cuando hay una situación así de, no sé, un atentado, un homicidio o a lo mejor directamente a un policía en determinada situación, aunque sean motivaciones ideológicas, dice la Convención Antiterrorismo, eso no se considera delito político. Entonces ya pues ahí hay una barrera tremenda. Yo en mi caso personal preferiría que el procedimiento de extradición fuera puramente judicial, con una reducción de términos, o sea que fuera bastante sumario, como estilo procedimiento abreviado, y que no tuviera la decisión final el Ejecutivo, el Presidente de la República, o sea, que fuera el juez con su dictamen u opinión técnica. Muchas veces el Ejecutivo respeta la opinión técnica del juez y dice, pues si el juez dice sí, con estos argumentos, yo digo sí. Si el juez dice no, se entregue, pues tiene razón el juez, como lo voy a decir, no, eso podría dañar la relación política. Entonces, para no poner en compromiso, para no poner en riesgo las relaciones políticas de los estados, mejor judicializarlo, como es la tendencia norteamericana. Bueno, en cuanto al allanamiento o lo que se le dice la extradición voluntaria, que está en todos los tratados, en todas las cláusulas de todos los tratados que tiene firmado México, pues si es para Estados Unidos y yo estuviera en esa situación, yo me allanaría, vamos a suponer. ¿Por qué? Porque allí está la figura esta del plea bargaining, creo que se dice así, ¿no? El plea bargaining. Ese es que, pues, ustedes lo han ponido en películas, no, pues van a ser 120 años si tú no te declaras guilty. Declárate guilty y yo como fiscal luego pues voy en carrera política, porque eso le conviene al fiscal. Tú te declaras guilty, el procedimiento va a ser muy rápido, en vez de 120 años te tocan 7. Oye, qué maravilla. Entonces sí me convendría. O también la situación donde te dicen, y ustedes saben, bueno, pues va como testigo protegido,
¿no? Ahí se volteó la tortilla, ya sea de harina de Tía Rosa o la otra de Ochoa. Ahí se voltea impresionantemente. ¿A qué pasa? ¿Qué desventaja tienes si tú te allanas y pasas a testigo protegido? Bueno, pues ahí en contra tuya probablemente va a aplicar la ley de Omerta. Ya sabe cuál es. O sea, el que habla, cuello. No como el chiquito, pero el que habla, eso viene de los mafiosos. Vean dónde estaba esa persona en Italia. O sea, no en Calabria, luego en Florencia, por ahí va, pero estaba en Calabria. En Calabria está la Drangheta, que es una organización mafiosa criminal que tiene vínculos con cárteles. A ver, capaz que salga yo de aquí y me metan un machetazo ahí. Pero me parece a mí que la figura de la extradición voluntaria o el allanamiento, como también se le dice, puede favorecer en dependencia de a dónde, a qué sistema voy. Ahí muy importante pues el consejo que me dé mi abogado. Los abogados que estaban en el caso Guatemala, por ejemplo, pues seguramente, o sea, ya saben ustedes que obviamente no, están diciendo, no, tú quédate y vamos a esperar reformar a ver por cuántos delitos te van a pedir, a ver cuáles son los datos de prueba o qué traen en la maleta, si traen de Santa Claus o de Reyes Magos, no sé. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de qué naturaleza tiene este procedimiento de extradición, yo coincido con mis compañeros de la mesa, yo creo que es un procedimiento mixto. Sin embargo, curiosamente, nuestros tribunales siempre lo han considerado como pues, un procedimiento de carácter administrativo. De hecho, a propósito de eso, traigo aquí una tesis aislada constitucional en materia penal de 2012, donde dice, se titula, no voy a leer el título, extradición, la privación de la libertad del inculpado derivada del procedimiento relativo debe estudiarse como derecho humano en términos de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aun cuando se trate de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no de uno penal. Entonces aquí, esto merece en su momento también algunos otros criterios para dilucidar si este procedimiento de extradición le asistía el principio del debido proceso, si le cubre. Y en su momento se expresó que sí, que el debido proceso lo mismo aplica a procedimientos jurisdiccionales como a procedimientos de carácter administrativo. Y en ese sentido, yo coincido plenamente, yo creo que la naturaleza debiera de ser, y no nada más formalmente y materialmente hablando, en un procedimiento de extradición netamente jurisdiccional, con miras a que, pues, a dar un margen mayor de protección en el tema de derechos humanos. Con respecto a lo que se planteaba aquí, qué tan conveniente es en un momento dado que se allanaran al procedimiento de extradición y dirían, pues sí, me voy, ¿no? Sí, me voy. Ya lo habíamos platicado, en algunos casos pues pudiera convenirle al extraditado ya por lo que aquí se comentó, porque a lo mejor ya tiene una negociación, ya pactó por allá alguna serie de beneficios, algún trato jurídico especial, no sé si incluso como la figura de un testigo protegido, la negociación para la cuestión de dineros, que no le queden tan poquitos, ¿no? Porque a lo mejor lo despluman si se queda aquí. Pero también lo que habíamos platicado, ya hay algunos precedentes en Corte Interamericana con respecto al caso Matlipán contra Colombia, donde decíamos que en su momento se extradita a una persona que estaba siendo investigada por violaciones graves de derechos humanos. ¿Y qué hace el Estado? Pues sí, lo entrega a alguien que se lo pida y sí, corre y le vete. ¿Por qué? Pues porque lo que estaba evitando es precisamente que continuaran esas investigaciones por violaciones graves de derechos humanos que involucraban la responsabilidad internacional del Estado. O sea, en este caso, pues ¿cuál sería la consecuencia jurídica de haberse allanado? Tal vez entre los dos países que participaron en el procedimiento de extradición, estamos hablando de Estado requirente y Estado requerido, o sea, el que lo pide y al que se le entrega, pues para ellos está muy bien, pero en la visión de un tribunal supranacional, pensemos en una Corte Interamericana donde las víctimas no quedan satisfechas por la cuestión del allanamiento o de que se haga la entrega de este sujeto, esto podría involucrar pues también una causal de responsabilidad internacional del Estado. O sea, el Estado está buscando evadir la responsabilidad a través de esta figura de la extradición, fomentar incluso la impunidad. Lo cual, yo creo que en términos de los estándares internacionales, por mucho que
conforme a los tratados internacionales y las normas internas entre los países, se haya dado el procedimiento de extradición y pudiéramos decir que es conforme a esa disposición interna, aquí habría una asimetría entre lo que establecen los criterios internacionales, los estándares internacionales en materia de protección a derechos humanos con respecto a lo que establecen las disposiciones internas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues como verán, temas siguen saliendo, tiene muchas aristas el tema de la extradición, algunas cosas que se queden en el tintero no se quedarán como tales. Si ustedes consultan el libro Extradición y Debido Proceso, que está por salir la segunda edición del maestro Javier Rondé, está también el libro de México y la extradición internacional, que escribió nuestra querida maestra Sara Félix Casparian, pero sigue funcionando la primera parte. Y está también el libro Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la maestra Elba Jiménez Solares. Así que 30 se presenta aquí, aparte de todo, para hacer terminar los anuncios parroquiales. Si tienen alguna pregunta, por favor, sirvan levantar la mano.